Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Siglo TV. Gracias por acompañarnos a este espacio de entrevista en el que, en vísperas del cierre de campañas electorales, recibimos con muchísimo gusto a Martín Vivanco. Él es candidato a diputado local por el Distrito 5. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación y, bueno, esa es tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el cierre de campaña? Bien, pues ya es la recta final, y ahorita pues es promover la importancia del voto, ¿no? Yo creo que es importantísimo y vemos varias campañas que me alegran mucho, ¿no? Que estemos promoviendo este instrumento que tenemos para quitar a los gobernantes y para poner gobernantes. Y contento, motivado y también muy satisfecho por la campaña que se ha dado. Es una campaña muy larga, legalmente creo que fuimos los únicos que respetamos la ley, Movimiento Ciudadano, pero la conversación pública de la campaña ha sido mucha, ¿no? Ha sido muy larga, casi un año que tenemos hablando de la sucesión, de quién va a pasar, qué va a pasar. Ya el domingo se disipan todas las dudas y pues ahorita todavía en la calle, todavía nos quedan 3 días, ¿no? 3 días, vamos a cerrar el miércoles y pues a ver qué nos depara el domingo. ¿Cómo te sientes con tu campaña? ¿Satisfecho? Muy satisfecho, ha sido una campaña de mucha introspección. Es la 4ª campaña, la que yo he hecho, la 3ª con Movimiento Ciudadano. Y lo que más me motiva es que hay mucha gente que, deja tú que se ha sumado, que otra vez va a refrendar la confianza. Creo que Movimiento Ciudadano va a ser la gran sorpresa de la contienda, no nada más por el crecimiento exponencial de Maine, sino porque ya representamos algo muy tangible, que es el futuro. En esta campaña demostramos que hay un vacío político enorme que estaba dejado de lado por lo que nosotros denominamos la vieja política, el PRI, PAN, PRD, Morena, y eso ya quedó superado, ¿no? Antes, acuérdate, al principio de la campaña nos decían es que ni siquiera van a llegar al registro. Y vamos a llegar a muchísimo más. Hoy ya sale una encuesta en Reforma, en Jalisco, donde Maynes está por encima, 6 puntos de Xóchitl. Entonces yo creo que el objetivo de la campaña se logró. Despertamos una nueva generación tomó la elección en sus manos. Y ha sido una campaña que día con día vimos ese crecimiento y vimos el cambio de ánimo público hacia las candidaturas que representamos. Y eso es muy, pero muy bonito, literal. Y ahorita pues nada más queda el 2 de junio, que no es un trámite, claro. No es un trámite, es un día importantísimo, es el día donde todos somos iguales. El voto de Carlos Slim vale igual que el voto de la persona más humilde y que hay que demostrar por qué vale ese voto. Y creo que el mensaje es: Movimiento Ciudadano representa futuro, representa a una nueva generación que no excluye a las personas que tienen experiencia, pero que además ha demostrado sí ser una alternativa política. Yo creo que la posibilidad de poner temas muy complejos en la mesa, lo hicimos en todos los debates a nivel local, a nivel nacional, y quedó demostrado. Y estoy muy contento de formar parte de esta generación a nivel nacional que le va a cambiar el rumbo a este país. No sé si estoy en lo correcto, pero a lo largo de la campaña he percibido que han tenido un principal énfasis en el enfoque con los jóvenes. ¿Han conectado bien, así como ustedes lo esperaban? Sí, a ver, somos la campaña que más le habla a ese sector. Que más le habla a ese sector desde, obviamente, la forma en que hacemos política. Obviamente, si tú te fijas, los spots, la manera en que comunicamos, los temas que tratamos son pues de mucha actualidad, y lo que demostramos es que hartazgo no es igual a apatía. Lo que demostramos es que los jóvenes no son apáticos, están hartos de la vieja política y por eso no participaban en la política, porque la política no les estaba hablando. Y nosotros, y Maynes sobre todo, demostró que si sabes utilizar bien redes sociales, pero sobre todo tienes un discurso de fondo que hable de medio ambiente, de salud mental, de los problemas que le aquejan realmente a esa generación toma la elección en sus manos. Yo estoy segurísimo que el 3 de junio nos vamos a despertar en un país muy distinto y sobre todo por la participación de los jóvenes. Son más de 30 millones de jóvenes. ¿Cómo llevarlos a las urnas? Porque también ese es un reto. Fíjate, motivándolos, porque movilizar a los jóvenes, pues no. O sea, yo creo que entre menos movilización se tenga que hacer, más democrática va a ser la elección.
Yo creo que ya quedó ahí la semilla. Yo confío en que esta generación va a salir a votar. El otro día estaba leyendo un estudio que pues es mucho mito también de que no salen a votar. Yo estoy segurísimo que el domingo vamos a ver una participación copiosa de los jóvenes, me lo han dicho, y eso va a cambiar todo el horizonte electoral de este país. Nos va a ir muy bien, aquí en Durango vamos a ganar. Y yo estoy seguro que el único que le puede disputar esta idea de cambio, que es muy potente, a Morena es Maínez. Para repasar tus principales propuestas de campaña. La principal, y que eso sería cambiarle literal el rostro a cómo manejamos las cosas aquí en Durango, es el sistema local de cuidados. Ya se aprobó en la Ciudad de México, ya se aprobó en Jalisco. ¿Qué quiere decir? Básicamente garantizar que todos tenemos un derecho a ser cuidados, pero que las trabajadoras de cuidados, es decir, las personas que nos cuidan, tengan un trabajo reconocido, remunerado y retribuido, porque los roles de género y la imposición de un sistema patriarcal hace que este trabajo recaiga sobre todo en mujeres. Implica la coordinación de muchas dependencias para dar una remuneración, pero también para hacer un cúmulo de política pública que vaya todo engarzada y que a las personas que cuidan se les dé, insisto, el reconocimiento y la remuneración por el trabajo. Lo segundo es mejorar la seguridad a través de algo muy sencillo que se dice mucho en las campañas, pero no se hace, es darles una vida digna a nuestros policías. No podemos pretender que nos cuiden desde la miseria, y ahorita los policías, además de que ganan sueldos muy indignos, no tienen prestaciones laborales, no tienen acceso a una vivienda, no tienen apoyos para sus hijos. Eso debemos de cambiarlo. Está precarizado este trabajo. Muy precarizado. Okay. Ha sido eslogan de muchas campañas, pero no se cambia. Eso hay que cambiarlo. Y la tercera es rescatar las escuelas de tiempo completo, que tiene mucho que ver con los cuidados, pero además es garantizar una serie de derechos sociales para las mujeres, mamás, a los papás también, o sea, a los padres, pero sobre todo a los niños. Es lo que ha hecho Maínez de poner a las infancias en el centro, es importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que todo toma otro tono cuando lo vemos desde la perspectiva de las y los niños. Sí, de hecho, organismos internacionales han indicado que las políticas públicas deben poner precisamente al centro a la infancia, a las infancias. Y en general en México creo que se ha dejado un poco de lado. Totalmente. A ver, desde que nacemos hasta los 5 años se define gran parte de tu vida. Por los nutrientes que consumes, por cómo, si hubo estimulación temprana, el ambiente en que te desarrollaste. Entonces, si esos 5 años van a definir más del 70% de tu vida, ahí debe estar concentrada la política pública. Y no lo han hecho. ¿Sabes por qué no lo han hecho? Porque los niños no votan. Pero nosotros, y esa es la posibilidad que tuvo Movimiento Ciudadano y que la aprovechó al máximo, de poner este tipo de temas, ¿no? Que antes se consideraban tabú porque la gente decía, no, es que pues, los niños no votan, ¿cómo lo vas a poner así? O ¿cómo vas a hablar de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un debate nacional? Claro. O ¿cómo vas a hablar de la regularización y legalización de ciertas sustancias? No, hay que ponerlos en la mesa, hay que empezar a hablar de todo esto. Hacer cosas diferentes. Me llama mucho la atención también el principal tema que mencionaste, el tema de los cuidados. A lo largo de tu campaña, ¿te has topado de frente con este tema? ¿Cómo está el tema de los cuidados? ¿A quiénes cuidamos? ¿Y cómo están las condiciones en las que se está viviendo cuando hay una persona cuidada y cuidadora? Pues no he reconocido el trabajo y por supuesto que me he topado con muchísimas. De hecho, ayer una persona me dijo, es que a mí me interesa esto porque yo estoy cuidando a mi papá y no puedo trabajar. Aquí, en el centro, hay muchas personas, adultas mayores, que de repente, hace poco se dio un caso, creo que una persona llevaba 2 años en su casa después de fallecida. Porque nadie, ni de los vecinos, ni de los familiares, se dieron cuenta que pues, esa persona ya no estaba con nosotros. Entonces, imagínate, eso nos dice que no solamente necesitamos una política de cuidado, sino transitar hacia una sociedad de cuidado. O sea, ya no confiamos en absolutamente nadie. Y eso claro que se ve, y Durango, el famoso tejido social, está en serio roto, cada vez confiamos menos, cada vez en las personas de nuestro alrededor, cada vez hay menos espacios y servicios públicos que todo el mundo disfrutemos. Y eso sí está en manos del Estado en un sentido amplio, atajarlo.
¿no? Porque nosotros podemos crear desde ahí espacios públicos, espacios de convivencia, espacios comunitarios y que nos vuelvan a poner frente a frente y cara a cara. En este mismo sentido, trascendiendo la parte de lo que corresponde a tus propuestas, ¿cuáles son las principales peticiones? Porque muchas veces es lo que la gente hace, pedir, que te dirigen principalmente a ti como candidato. Pues todo se resumiría que trabajen, que los... O sea, hay este estereotipo del político, de la política, de que no trabaja y que no hace nada, nada más cobra. El reclamo, y tú lo sabes perfectamente, más generalizado es que regresen. Y yo creo que eso, lo que encierra o lo que subyace a ese reclamo, es una petición de que quiero ver su trabajo. O sea, porque yo no creo que la mayoría de las personas quiera que nos la pasemos recorriendo otra vez o en campaña mientras estamos en el legislativo. Lo que quieren ver es los efectos de nuestro trabajo. Resultados. Nos quieren ver presentes, quiere que se sienta que hay alguien que realmente es portavoz de las necesidades de esos reclamos, que lo está tomando en cuenta y que está buscando soluciones. Y eso es lo que hace mucho no pasa, que hay que revertir inmediatamente. Porque ya no aguanta Durango mucho tiempo, sí hay una élite política muy desconectada de las necesidades y también pues lo que quieren es un cambio. O sea, la palabra cambio es muy repetida y tenemos la fortuna de que el cambio pues sí es naranja. En este mismo sentido, por ejemplo, si te ha tocado en estos recorridos casa por casa, que seas tú, bueno, el objeto de reclamos, a ti como figura política o identificándote con el sector político, ¿qué es lo principal que reclama? ¿A mí, en lo particular? En general. Pues eso, yo creo que una falta de atención. Te dicen, es que van a llegar ahí, ya nadie se acuerda de nosotros, ahorita me prometes muchas cosas, pero al final no vas a cumplir. Y en eso, y sí he visto, fíjate, un cambio en todos los candidatos. De 2018 para acá, y tengo que reconocer a las otras fuerzas políticas, sí he visto mucho más claridad en lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Más honestidad al menos. Claro, porque es que, digo, a nadie nos conviene que haya tanta desconfianza respecto al trabajo que hacemos, porque al final se traduce en una erosión democrática fuertísima. Y lo que sí he sido muy claro, esto puede hacer un diputado, esto hace un diputado, yo puedo ayudar a ciertas cosas, puedo gestionar ciertas cosas, pero últimamente pues la responsabilidad recae sobre todo de los servicios públicos pues en el Ejecutivo local, en las presidencias municipales y en el gobernador. Si puedes tener un balance de la situación en el tema de cobertura de salud y de medicamentos. Es un desastre. Yo creo que este gobierno federal va a pasar a la historia como el régimen destructor del sistema de salud. Cuando llegó en el 2018, haciendo un mal diagnóstico del sistema de salud, cancela el Seguro Popular, lo sustituye por una cosa llamada INSABI, que nosotros se los dijimos, sobre todo Salomón Chertorivsky, desde la tribuna en la Cámara de Diputados les dijo, eso no va a funcionar, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene reglas de operación, además de que cambian la mecánica de compra de medicamentos. Entonces, por un lado vemos un sistema de salud que se empieza a colapsar con esto del INSABI, por el otro vemos una escasez de medicamentos a lo largo y ancho de la República, y luego al final cancelan el INSABI, lo sustituyen por el IMSS Bienestar, que adolece de las mismas, de muchos de los vicios, y hoy lo que tenemos es que 50 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a servicios de salud. En Durango, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a servicios de salud. Y con esta disputa, ¿no?, que tienen con el gobierno del estado de no quererse adherir al IMSS Bienestar, que yo creo que hay parte de razón en eso, pues también tenemos a 500 personas cuyo destino laboral está en veremos. Entonces, estamos en el peor de los mundos. ¿Qué necesitamos ahí? Muchísima claridad. El sistema de salud es una facultad concurrente, es decir, que le toca a los 3 niveles de gobierno, más al Estado y a la Federación. Sí. Ahí se pueden hacer unos ajustes institucionales para que nosotros nos hagamos cargo de la salud de Durango, porque si sigue así, si sigue como vamos, pues Durango se va a quedar pues, mal, ¿no? Necesitamos una restauración.
Pasando a un tema ya local, ayer tuvieron una rodada por el centro histórico, bueno, recorriendo diversas calles de la ciudad de Durango. En este mismo sentido, Ahí está. tu perspectiva en materia de movilidad que existe en Durango y en general el tema que incluye el transporte público. Me gusta mucho una frase que le he escuchado a Maynes muchas veces, de que una sociedad próspera no es aquella en donde cada uno de nosotros tengamos un automóvil, sino donde las personas con mayores recursos usen y se sientan orgullosos también del transporte público. En Durango estamos a años luz de hacer eso, a años luz. No hay una ruta de movilidad. Yo la vez que me lancé para la presidencia municipal propuse cierto kilometraje para que pudieras moverte en bicicleta, porque el 70% de las personas en Durango no se mueven en automóvil. La gente piensa lo contrario, pero usan el transporte público, la bicicleta, otros medios de transporte. Entonces sí está muy mal trazada la ciudad. Y la política pública, a pesar de que ya se aprobó una ley de movilidad en el Estado, todavía no se aterrizan, todavía no tenemos la cultura. Que primero van las bicicletas, está el peatón, luego los que usamos otros medios de transporte y al final debe estar el automóvil. Se necesita este cambio, pero yo sí creo que infraestructura sí crea cultura y creo que leyes crean infraestructura. Entonces ahí sí, desde el Congreso del Estado nos toca adecuar la legislación y hacerla efectiva, como fiscalizando a las autoridades municipales. Pero sí, urge un cambio. Durango tiene un gran potencial, o sea, nada más en el centro histórico, ahorita estamos hablando, ¿no? Todo lo que podemos hacer aquí para redensificar, por ejemplo, el centro, tiene o sea, el cielo es el límite, pero ha faltado visión, ha faltado arrojo en ciertas cosas, porque son decisiones políticas que al principio pueden tener un costo, pero hacia allá va no solamente el mundo, otras ciudades de México, y tenemos que transitar. En este mismo sentido, primero, en materia de ciclovías, ¿cómo estamos? O sea, la oportunidad de generar movilidad de manera segura para las personas que circulan en bicicleta. Es un déficit importante que se paga, a final de cuentas, con riesgo o con la integridad de los propios ciclistas. Totalmente. A ver, faltan muchos kilómetros de ciclovía. Ahí Tita de la Parra y todo su equipo ha sido muy vocal. Vienen desde el activismo y ayer que hicimos la rodada, pues se nota la falta de ciclovías. Tienes que estar en las avenidas principales, te tienen que estar ayudando para bloquear a los coches. Y eso, insisto, aunque le toca al presidente municipal, a los presidentes municipales, desde el Congreso sí podemos generar un andamiaje que sea obligatorio para ellos. Pero implica un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Exactamente, también desde la perspectiva de cultura vial de quienes circulamos por las calles. En ese mismo sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el proyecto para estos días que quedan todavía de la campaña? Lo de siempre, yo estoy convencido que las campañas se ganan caminando. Así lo he hecho durante los últimos 6 años. Y Movimiento Ciudadano también estamos muy conscientes del momento político en el cual estamos viviendo. Cada vez los mítines, eventos masivos, con excepciones, porque sirven para algo, pues son cada vez más eventos de autocomplacencia para los políticos, para que te aplaudan. Y lo que la gente quiere son otro tipo de dinámicas de convivencia. Por eso hicimos la rodada, por eso hacemos reuniones en el partido que nosotros le llamamos quincenas, o sea, hay un mercadito naranja, hay varias cosas que hemos hecho a lo largo de estos años. ¿Y cómo vamos a acabar? Estando en toda la ciudad, todos juntos, en varios megacruceros, que ahí nos van a ver, simplemente porque creo que también el derroche económico ya es demasiado en las campañas electorales. No va a haber un evento multitudinario. No. Me llamó mucho la atención la parte en la que mencionaste de que ya había un poco más de conciencia, al final de cuentas, de lo que sí se puede prometer y no. ¿Cómo percibes que han evolucionado la forma de hacer campaña? ¿Cómo se ha tenido que adaptar a la nueva perspectiva que tiene la ciudadanía sobre el tema de la política? ¿Es diferente esta campaña a las anteriores? No mucho, y también me preocupa eso. O sea, no mucho, porque desde el 18 yo he visto reclamos muy fuertes en contra, sobre todo del PAN y el PRI, aquí en Durango.
Y lo vemos que tras elección tras elección tras elección siguen votando por ellos. Aunque yo veo muchos reclamos ahorita, sobre todo hacia el PAN, o sea, lo que hizo el gobierno anterior, de lo que está acusado, sí ha pegado, sí ha pegado. Hay mucha gente que derivado de todo, de la forma como se hace precisamente la campaña, cómo se estructura, pues ya está harta. Veo mucha apatía, veo mucho abstencionismo, por eso hay que llamar al voto, hay que llamar, insisto, ya se nos clasifica y con razón de que todos son iguales, no van a cumplir, no van a hacer nada. Entonces, ¿a mí qué me importa la política? Y nuestra tarea, nuestra misión es decirles, pues, es que sí importa porque alguien va a llegar y alguien va a decidir desde ahí algo que va a tener consecuencias en tu vida y tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias, porque si no el contexto de exigencia baja muchísimo para quienes llegamos ahí. Si sabemos que no le importa a la gente lo que hagamos, si podemos hacer un pésimo trabajo y aún así ser reelectos de alguna manera, pues imagínate, le estamos dando carta blanca a impunidad a muy malos gobernantes y eso está pasando en todo el país. Lo que hay que transmitir es que el domingo tenemos la posibilidad de sacarlos, de castigar y de colocar ahí a personas que realmente valen la pena. Porque no es cierto que todos somos iguales, no es cierto que todos estamos hechos o cortados con la misma tijera. Hay muchas diferencias en todos los ámbitos y en todas las disciplinas de nuestra vida. Pues a mí me da un enorme gusto militar al lado de Jorge Álvarez Maínez, de Salomón Chertorivsky, de Vero Delgadillo, de Colosio. O sea, hay personajes con los que estamos aquí y todos los candidatos locales. O sea, si yo te pongo, o sea, si tú haces un contraste de perfiles, biografías, currículums del Senado, diputados federales, diputados locales, los mejores sin duda alguna son los de Movimiento Ciudadano, sin duda alguna. Entonces, a lo que hay que llamar es que en estos días nos den 5 minutos de su tiempo y se metan a las redes, se metan a internet y que busquen quién es mi candidato, quiénes son. Hay una aplicación que tiene el INE que se llama Conóceles, donde están ahí todos nuestros datos, está en nuestro currículum, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, y que con base en eso tomemos una decisión, porque importa mucho, insisto. Y vamos a vivir una época muy complicada a partir del 3 de junio. Lo que le urge a este país es reconciliación, ¿no? Los niveles de polarización ya devinieron en toxicidad. O sea, te metes en las redes y son tóxicas ya. O sea, lo que pasó en Nuevo León fue, yo creo que la cereza de un pastel que ya está podrido. O sea, desearle la muerte a un candidato por parte de intelectuales, por parte de periodistas connotados. O sea, ¿en qué momento caímos en eso? Desearle la muerte diciendo, me daría mucha paz si Maínez ya no está en esta candidatura, simplemente porque no comulgas con lo que estamos haciendo, sí, claro. Porque tú estás obstinado de que le estamos haciendo el juego sucio a una fuerza política, a pesar de que hay evidencia en contrario. Pero el problema es que estamos en cámaras de eco y que cada quien ve lo que quiere ver. Bueno, nuestra tarea es tomar en cuenta esa realidad, aceptar que esa es la realidad y ver cómo lo hacemos para reconciliarnos. Es una misión general de diversos sectores, incluyendo la iglesia, por ejemplo, y por mencionar algunos, de llamar al voto. Ajá. ¿Qué expectativa hay de participación ciudadana realista? Espero, a ver, la última, el 18, rondó como el 63%, si no me equivoco. Espero que sea más. Y me estoy adelantando, pero cuando sea legislador sí quiero ver cómo participamos en una conversación pública nacional, porque algo debemos hacer para hacer el voto obligatorio. En Chile era obligatorio. En algunos países de Sudamérica es obligatorio. Porque lo que está pasando ahorita es que casi te elige una minoría. Necesitamos hacer el voto, tomarlo como un deber. Necesitamos una segunda vuelta electoral. No puede ser que ahorita las preferencias se guíen por lo que una encuestadora, que es una empresa privada, publica en un periódico. O sea, eso está mal, porque entonces nos basamos en emociones, en intereses y no en lo que realmente está pasando. Entonces hay muchas cosas que van a pasar a través después del 3 de junio que tenemos que
que empezar a solucionar. No quiero dejar pasar por alto cuestionarte acerca de tu perspectiva sobre esta, precisamente la última reforma electoral que se realizó a nivel local el año pasado, en el que se pretendía garantizar candidaturas para sectores históricamente vulnerados. ¿Tú consideras que se cumplió con esta expectativa realmente? Sí, en eso sí. Yo creo que fue una buena reforma en ese sentido, acciones afirmativas, donde va a haber, y ojalá que no, pero hay muchas cosas de la reforma que no están claras. Es muy ambigua en el lenguaje, no sabemos bien cómo se va a manejar la representación proporcional. Okay, la asignación. Mucha gente trae una lectura totalmente diferente a lo que dice la reforma. No entran en los segundos mejores lugares de todos los partidos, sino que es al interior de los partidos. O sea, te vas al segundo lugar en la lista plurinominal. Pero hay muchas cosas que están en el aire, que tú la lees y no la entiendes, que hablas con un sector de ciertas personas que te dicen, no, es que esto significa esto, y luego otra persona te dice totalmente lo contrario. Espero por eso, o sea, a lo que queremos llamar es que tengamos una votación histórica y que además que nos ayude en el Movimiento Ciudadano para tener más del 5% de diferencia para que no puedas disputar la elección. Pero la verdad es que sí hay muchas cosas que no quedan claras en la reforma. También tu perspectiva más bien sobre el tema de la participación de los paisanos, personas duranguenses que radican en el extranjero y que por ahí solicitaron. Se habla de más de 1.200.000 que radican en el extranjero, pero realmente pocos solicitaron votar. Es parte de lo mismo. Necesitamos una política bilateral que no he visto mucho en Durango, donde no solamente veamos al Estado, o sea, no solamente somos 1.800.000 personas, somos mucho más, ¿no? Y realmente, o sea, esa inclusión no se va a dar en automático, no es cultural. Eso sí deviene también de una política muy establecida, de política exterior, le podemos decir, de parte del gobierno del Estado. Ahí nos falta muchísimo. Y por eso, pues esa apatía, ¿no?, que hay para votar en los comicios locales, lo tenemos que revertir porque tiene un efecto directo en lo que pasa en este estado. Martín, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para esta entrevista. Creo que hablamos muy sabroso de todo, en temas que trascienden incluso a lo que es el tema de estas campañas. Ya hablamos el tema de los paisanos, el tema de garantizar también la participación de otros sectores vulnerados. Tu mensaje para la invitación al voto por Movimiento Ciudadano. Que no hay voto inútil, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver una campaña feroz diciendo es que votar por Movimiento Ciudadano no es un voto útil. Se están equivocando muchísimo los del frente. Pues yo te quiero decir a ti que si estás pensando en votar por Movimiento Ciudadano, que no le hagas caso a esto, porque no hay nada más útil que votar por tus sueños, que votar por tus derechos, por tu agenda, que tú y solo tú vas a tener la influencia ese día que te da tu voto. Insisto, ese día es una fiesta democrática porque lo es, porque nos organizamos en todo el país, millones para que los comicios se lleven en paz, para que cada voto cuente y se cuente, que realmente nos des una oportunidad. Primero, si no nos conoces, conócenos, porque sí hay una diferencia en quien llegue, como ya lo comenté aquí, que veas nuestra biografía, que veas lo que hemos hecho, qué es lo que queremos hacer. Todo presentamos agendas legislativas, agendas de gobierno, y que nadie te diga por quién votar. No aceptes coacciones, no aceptes presiones. Al final estás tú, está la boleta y está la urna, y en ese momento de soledad tú vas a decidir quién te gobierna. Ese es un privilegio que en otros países no existe y que en México hasta hace poco, hasta hace escasos 30 años no teníamos. Y eso ha sido producto del esfuerzo de millones de mexicanos y de mexicanas que hasta la vida han dado porque nuestro voto, nuestra participación pueda construir a este país y el futuro que queremos. Así que si quieres un futuro nuevo, algo nuevo, una nueva forma de hacer política, que una nueva generación también llegue a tomar las riendas de este país, que nos des una oportunidad, vota por una nueva generación, vota por un cambio y vota por Movimiento Ciudadano. Martín,
Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Martín Vivanco, candidato a diputado local por el Distrito 5. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.